Ya está con nosotros Dante Sica, economista y titular de ABC. Gracias, Dante, por este ratito. No, encantado, gracias por la invitación. Bueno, yo planteé algunos dilemas, muchos de los cuales son económicos. Sí. Dólar a 14.50, con tasa de interés al 38, no es viable por mucho tiempo. Sí, lo que pasa que es, si mirás la foto, claramente es un problema, porque quizás el tipo de cambio mejoró, pero no tiene nada de colchón, digamos, mejoró el tipo de cambio real, pero está justito, ¿no? Desde el punto de vista no tiene ese colchón que nos dio la salida a la convertibilidad. Y la tasa de interés tan alta, de alguna manera, está ahogando la actividad. Ahora, claramente es la foto, es el momento de hoy, es el peor momento y estás pagando los costos de volver a equilibrar una economía que se había desequilibrado en los últimos, no 6 meses, 4 o 5 años, lo cual había generado comportamientos estructurales también de muchos agentes económicos. Entonces, claramente, me parece que este programa económico que el gobierno está llevando adelante, en este momento está pagando los costos de la distorsión de precios relativos y la corrección, tenés ajuste de tarifas de una vez que tenés que hacer, estás teniendo una astringencia monetaria y tenés que controlar al mercado cambiario para calmarlo, y eso de alguna manera tiene que empezar a verse un descenso de la tasa de inflación y a partir de ahí te diría una caída abrupta de la tasa de interés, pero claramente eso no va a pasar hasta finales del tercer trimestre. Digo, vamos a tener un segundo trimestre muy duro donde quizás el nivel de actividad va a estar en su peor momento, porque acordate también que tenés el 50% solamente de los trabajadores que cerraron paritarias, o sea que tienen, de alguna manera, saben cuánto van a ganar de acá a fin de año, y a su vez tenés si querés, fantasma, el ruido que hay sobre el tema del empleo, que genera también mucha inquietud. Entonces, claramente, este es el peor trimestre, y si la foto de hoy fuera permanente, te diría, estamos en problemas. Si uno piensa que la inflación en el tercer trimestre comienza a caer y rápidamente la tasa de interés acompaña esa caída, creo que podemos empezar a discutir el tema del tipo de cambios con algún otro tipo de escenario desde el punto de vista de actividad distinto. Ahora, hoy el Banco Central salió a comprar 40 millones de dólares en el mercado para que el dólar no caiga más. Y algunos economistas dicen, pero a ver, si estamos en el trimestre de mayor ingreso de dólar porque se liquida el dólar de la soja, sí, más allá del retraso en juntar soja en buena parte de la Argentina fruto de las inundaciones, sí. ¿Por qué no ahora bajar fuerte la tasa de interés, que entran muchos dólares y que la presión se puede ver acotada porque tengo más oferta de la que voy a tener en 3 o 4 meses? Lo que pasa es que vos ¿No es un riesgo posponer eso? No, siempre es un riesgo, pero vos tenés que entender la lógica del cambio en la política económica. Argentina ha hecho un cambio, un giro de 180 grados con un desafío muy fuerte. Cuando vos mirás todos los programas de estabilización económicos anteriores, siempre el ancla de precios era el tipo de cambio, ¿no? Que de alguna manera te permitía, cuando devaluabas mucho, licuar el tema del gasto público y ayudar, entre comillas, a mejorar el tema fiscal, y por otro lado era lo que te anclaba y daba la señal para el tema de precios. El gobierno no va a utilizar el tipo de cambio como ancla de precios, va a usar el programa monetario. Vamos a un programa de metas de inflación, como hace, te diría, el 80% de las economías y de los bancos centrales en el mundo para controlar la inflación. Y en esta etapa, hasta que la inflación no baja y no da señales, el instrumento es la tasa de interés. Lo que pasa es que vos estás en un dilema, si querés ponerlo, que es con un ojo tenés que mirar la inflación y empezar a buscar los signos que empieza a desacelerarse, y con el otro ojo tenés que mirar a nivel de actividad, porque esta tasa es incompatible con un nivel de actividad. Y todo esto lo tenés que hacer en el medio de un blackout estadístico. Porque discutimos y no nos ponemos de acuerdo con los temas, cuánto es la inflación, cuánto es el desempleo. Porque no hay estadística, no hay termómetro. No creemos en el sistema estadístico. Bueno, allí dijo Todesca que va a haber una regularización, se sale de la emergencia, digamos, en septiembre, y que el primer índice estadístico será el 15 de junio sobre el índice de precio, digamos. Seguro, y uno confía en Todesca, su capacidad técnica de los equipos. Ahora, fíjate el desafío que tiene el gobierno y el problema que tenemos los agentes económicos, los que toman decisiones de inversión, los analistas y la gente en general, que vos haces esto casi a ciegas. Todo estás tanteando. Un día usás el índice de precios de la capital, otro día el de San Luis. Estamos discutiendo el desempleo y discutimos las cifras oficiales. ¿Vos tenés la percepción de que aumentó el desempleo? Yo no veo una crisis generalizada de empleo. O sea, la ley de doble indemnización no la aprobarías. Para mí la ley esa llega tarde y va a atacar un problema que cuando esté operativo, ese problema de alguna manera se empieza a atenuar. ¿Qué es lo que uno sí observa en términos de empleo? Que hay sectores en los cuales el empleo, los parados son muy fuertes. ¿Y dónde fue? Construcción. Pero construcción no solo es que hace 3 meses o estos 4 meses no le pagaste a la obra pública, no le pagás desde agosto.
Entonces las empresas en agosto del año pasado dejaron de cobrar, en noviembre dejaron de producir y en noviembre empezaron los despidos. Entonces vos acumulaste parados en el sector formal. 5 o 6 meses, claro. 5 o 6 meses, que son 50.000 personas, que te lo dice la misma. Es decir, ahí hay un dato oficial, que es el instituto, el IERIC de la Cámara de la Construcción, que como tiene que pagar la boleta de desempleo, el seguro de desempleo, lo registran prácticamente. Ahora, si vos mirás lo que está pasando en el sector construcción, desde hace 20 días empezaron a haber pedidos de presupuesto, industrias que no vendían caños o no vendían hierro, están empezando a agotar el stock. ¿Qué pasa con eso? Que de a poco se normalizó. O sea, que vuelve la obra pública y el sector privado recobra, digamos, impulso. Y ese sector es muy rápido en contratación, porque no se te rompió el informal, se te rompió el formal. El que más rápidamente tiene que volver, porque la mayoría de las licitaciones que se están haciendo en obra pública son, no te diría industrializadas, pero ya tienen procesos en los cuales tenés una cierta capacitación formal que vos metés. Entonces, discúlpame, eso lo ves en construcción. Después hay otros sectores que están afectados, claramente, porque tenés una caída de consumo. Para mí el sector más afectado es metalúrgica. Pero no solo porque el consumo bajó, porque el precio del petróleo cayó y se frenaron todas las inversiones en el sur que insumen mucho metalmecánica, porque Brasil se te cae y no vendes autos. Entonces, ahora, cuando mirás el desempleo en el sector metalúrgico, y este es dato oficial de la UOM, perdiste 3.000 empleos en el año. Es mucho porque son 3.000 familias. Ahora, ¿hay una crisis generalizada de empleo? No. Lo que pasa es que hay una sensación, el trabajador en el marco de salarios viejos y esta, si querés, confusión de números, donde huele el desempleo, se frena y genera una sensación. O sea, hay salarios viejos, precios nuevos y una incertidumbre que no estaba hace 6 meses, digamos. Totalmente, totalmente. ¿Crees que el Rubicón se pasa y que la clase media no cambia expectativas, que todavía banca? No, la misma que llevó a Macri al gobierno. A mí me da la sensación de que vamos, por lo menos eso es lo que nos dan nuestros datos, que el cuarto trimestre da vuelta a la actividad, ¿no? Donde empezamos no a rebotar, empezamos a salir. Nosotros vemos un cuarto trimestre positivo en materia de actividad por muchas razones. Porque el impacto del agro se va a notar inclusive en temas de algunas cosechas ya que se hicieron este año, carne, agroquímicos, maquinaria agrícola están traccionando. Te va a estar traccionando la construcción, que es el que va a salir ahora. Algunas inversiones, las inversiones privadas no van a llegar este año, llegan al año que viene. Pero hay algunos sectores en los cuales el gobierno mejoró el tema de precios, como es el caso de la distribución eléctrica, que ya están haciendo inversiones para poder de alguna manera atenuar lo que ha sido la emergencia eléctrica. Entonces, cuando vos mirás esos sectores, van a estar mejor. Por otro lado, el consumo en el segundo semestre se recupera, porque vos tenés cerradas el 100% de las paritarias, tenés el cobro del aguinaldo, y ya la percepción del empleo en un clima de cierta recuperación, de alguna manera la gente se empieza a calmar y se va a estabilizar. Hay sectores que van a consumir un poco menos. ¿En dónde en especial? Se va a notar en durables, porque acordate que los durables hasta el año pasado tenían... O sea, electrodomésticos, línea blanca, heladeras, cocina, Pero ¿qué te pasaba plasma? El año pasado? Con una inflación muy alta, con tasa de interés negativa y sin poder comprar dólares, vos comprabas los bienes como una forma de resguardo de valor, sí, claro, o de dolarizarte indirectamente. Sí. Ahora van o de anticipar compras que sabías que iban a estar mucho más caras. Entonces ahora van a competir y seguramente el año que viene competirán con los préstamos hipotecarios. Entonces va a haber un reacomodamiento. Ahora, la sensación nuestra es que la economía en el cuarto trimestre empieza de nuevo a recuperar actividad. Con lo cual el gobierno va camino, si todo sale como está dado, a un escenario muy favorable en plena elección el año que viene. Hasta tanto será un escenario complejo. Si vos mirás las estimaciones, digo, no tomes la nuestra, si querés, para nosotros la economía el año que viene tracciona piso 3%. O sea, vos entrás a un 2017 que puede estar creciendo entre el 3 y el 4%. ¿Cuál es la principal duda? Y yo creo que puede llegar a ser, sigue siendo el tema externo, que es Brasil, que la resolución de la crisis política en Brasil, mi sensación es que lleva a que el año que viene Brasil deje de caer y eso de alguna manera puede ser cierto alivio. Y el principal motor de expansión de la economía el año que viene no solo va a estar en los temas del campo, etcétera, sino básicamente va a ser la inversión. Y en especial la inversión en infraestructura. Correcto. Dante, 3 preguntas finales, ayúdame con la brevedad. Pero sí, dijo, después de los holdouts, vamos camino a algunas cuestiones que hay que resolver. Por ejemplo, reforma tributaria, ¿la ves?
en ciernes? ¿No ves al gobierno pensándolo o no? Yo creo que está pensándolo. Aparte hay un tema que lo empuja al gobierno a pensarlo, que es, tiene que devolverle a las provincias el 15% de la precoparticipación del ANSES. Eso va a llevar claramente a una discusión y aparte te pondrá un condimento político. El gobierno quiere discutir la coparticipación porque quiere devolverle a la provincia de Buenos Aires los puntos que ha resignado en los últimos 25 años. Y no puede iniciar ese debate si no inicia un debate con todas las provincias. Así que yo creo que a partir de donde el gobierno se sienta más seguro políticamente, creo que es un tema que va a estar en los próximos años en debate. Una ley de blanqueo amplia para que los que tienen dólares bajo el colchón afuera, etcétera, argentinos, traigan los dólares, ¿sirve o no sirve? Yo creo que sí, porque aparte no sirve solo por la Argentina. Acordate que hay una norma... O sea, blanqueo con punitorio, naturalmente, pagando impuestos, o sea, pagando penalidades. Los argentinos tenemos... todo un stock de capital en el exterior, o sea, casi 200.000 millones de dólares invertidos en el exterior. Acuérdate que los argentinos somos acreedores del resto del mundo por casi 3% del PBI. Ahora, ¿por qué el gobierno va a hacer el blanqueo? No solo porque necesita dólares y quiere que vengan. Porque hay una norma a nivel internacional que a partir del 2017 o 2018, los bancos en el mundo le tienen que exigir a los residentes no nacionales que depositan la declaración de impuesto de los fondos en el país de origen. Por lo tanto, es una ventana de oportunidad que vas a tener en el próximo año para que la gente, los argentinos, que la mayoría de eso fue fuga de capitales, regularicen su situación. Dante Siqueira, gracias por este ratito. No, al contrario, gracias por invitarme. Hasta la próxima, muy gentil. No, por favor.